O líder que todos aman está orquestando el fin, y pocos tienen el valor de verlo. Así, sin advertencia, empieza la historia que nadie se atreve a contar en las calles de la Ciudad de México, entre el humo de los tacos al pastor y el murmullo de los mercados llenos de gente que ríe, mientras afuera el mundo se desmorona. ¿Te has fijado cómo todo parece normal, pero algo en el aire huele a cenizas? Él sonríe en la televisión, en las plazas, en cada cartel que dice que todo está bajo control. Nadie sospecha, pero yo lo vi. Lo vi mover piezas que nadie nota, tocar hilos que llevan a la caída de muchos, y lo peor, nadie lo cuestiona. La ciudad vibra con su ritmo, y tú estás aquí, viendo esto, y sintiendo esa punzada en el pecho. Ese miedo que te dice que algo grande, algo irreversible, está pasando, mientras la gente sigue bailando, sigue comprando, sigue confiando. Pocos saben que detrás de esas sonrisas y esas luces brillantes, el fin se cocina lentamente, silencioso, invisible. Y aquí es donde tú y yo nos encontramos. Porque pocos tienen el valor de ver, de enfrentar la verdad que grita entre susurros en los callejones. Pocos tienen la valentía de mirar y decir, esto no está bien. Y mientras el humo del amanecer se mezcla con los sueños de la ciudad, yo te pregunto, ¿estás listo para abrir los ojos, aunque todo lo que conoces tiemble ante la verdad? Lo que te voy a contar no es un cuento de miedo ni una teoría conspirativa más. Esto está pasando en este instante, aquí mismo, en México. Los templos, los mercados, los ríos y las calles guardan secretos que nadie se atreve a decir en voz alta. Escucha, hay señales que la mayoría ignora, rituales disfrazados de eventos normales, decisiones que parecen insignificantes pero que cambian el destino de miles, y un líder amado por todos que mueve todo desde la sombra. ¿Y tú? ¿Crees que estás seguro en tu casa, entre tus amigos, tu familia, tu rutina? La realidad es otra. El dolor está en todos lados, en el miedo que sientes al despertar y ver que nada es como parecía, en la desconfianza que nace al notar que todos sonríen mientras algo se cocina detrás, en la impotencia de saber que la verdad está ahí, frente a tus ojos, pero pocos tienen el valor de enfrentarla. Pero hay un camino. No es fácil y no es cómodo. Es entender, observar, leer entre líneas y reconocer las piezas que se mueven a tu alrededor. Es abrir los ojos antes de que la última pieza caiga y todo cambie. Porque cuando él termine su juego, no habrá segundas oportunidades. Y aquí es donde la historia se vuelve tuya. Lo que sigue no lo encontrarás en las noticias ni en las redes. Es un mapa que solo algunos podrán descifrar. Y mientras piensas que entiendes todo, lo que te voy a revelar al final hará que todo lo que creías seguro se derrumbe otra vez. Prepárate, porque pocos tienen el valor de ver, y tú ya estás un paso adelante. No sabes, no todos los días alguien se atreve a ver lo que está pasando detrás del telón. Tú ya viste, tú ya sentiste el temblor que otros ignoran. Aquí no se trata solo de historias, se trata de abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y mientras tú estás aquí, escuchando cada palabra, hay otros que siguen dormidos, confiando en lo que les dicen que es seguro. Si quieres seguir viendo la verdad que pocos se atreven a enfrentar, si quieres entender los hilos que mueven todo este juego oscuro, tienes que estar aquí. Tienes que estar en esta comunidad. Porque cada video que compartimos es una pieza más del rompecabezas, y cada pieza que pierdes, es una oportunidad menos de ver lo que viene. No es solo un clic. No es solo suscribirse. Es decidir que no vas a ser uno más que vive engañado. Es unirte a los que sienten, que saben, que perciben los signos antes de que otros siquiera los noten. Aquí no estamos jugando, estamos viendo la realidad que otros no quieren que veas. Así que hazlo ahora. Suscríbete. Únete. Activa la campanita. Porque lo que sigue, lo que voy a mostrarte en los próximos videos, no se va a repetir. Y créeme, no quieres estar afuera cuando todo esto explote en tu cara. Pocos tienen el valor de ver. Tú ya lo estás demostrando. Y si quieres seguir adelante, si quieres entender cómo todo esto realmente se conecta, tienes que quedarte. Tienes que ser parte. Porque la historia no termina aquí. Lo que viene es más grande, más oscuro, más imposible de ignorar. Tú crees que lo conoces, que sabes quién es, cómo habla, cómo se mueve entre la gente. Lo ves en la tele, en los periódicos, hasta en los memes de la calle, y sonríes con él sin darte cuenta de que la sonrisa que ves es solo una máscara. Porque detrás de esa fachada, hay un cálculo frío, un plan que va mucho más allá de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. No es solo un líder, es el arquitecto de lo que muchos llaman el fin, aunque pocos se atreven a nombrarlo así.
Y mientras todos festejan sus discursos, sus apariciones públicas, sus gestos de cariño que parecen genuinos, él mueve piezas que nadie más ve. Es un juego invisible, un tablero donde la mayoría cree que juega con fichas normales, pero que en realidad está escrito en el libro de profecías que pocos han leído y que casi nadie quiere entender. Mira bien, porque lo que te voy a contar no es un rumor. Su ascenso no fue accidental, ni fruto del azar. Cada paso que dio estuvo calculado, cada gesto ensayado para que el mundo lo amara y confiara en él. Desde joven mostró una habilidad inquietante para leer a las personas, para tocar la fibra de los que creen que saben lo que hacen. Sus discursos, aunque parecen simples, esconden símbolos que la mayoría ignora, fechas, números, referencias bíblicas que marcan eventos que aún no ocurren, señales que solo unos pocos valientes logran descifrar. Y aquí es donde tú te das cuenta de algo, no estás loco por sentir que hay algo raro. No estás imaginando. Hay patrones, hay señales, hay coincidencias que no existen por casualidad. En las plazas de México, entre el olor a tamales y el ruido de los coches, mientras el sol cae y tiñe de naranja los edificios antiguos, se mueve un mal invisible. Es sutil, se esconde detrás de actos que parecen bondadosos, pero que en realidad son estrategias de control. Control de la mente, manipulación de emociones, influencia sobre la masa. Y tú que estás aquí viendo esto, sientes esa punzada en el pecho, ese nudo que te dice que algo no está bien. Porque no es solo política, no es solo poder, es la dualidad de la alma humana puesta a prueba, la prueba que muchos no quieren enfrentar, hasta donde llegarías por creer que estás seguro, mientras todo tu mundo se desmorona. Él aparece como un salvador, pero su sombra cubre la ciudad con decisiones que cambiarán la vida de miles. Sus actos públicos son solo la superficie. Debajo, se mueven pactos secretos, acuerdos con fuerzas que la mayoría solo conoce por libros antiguos, escritos de manera críptica y casi olvidados. Profecías que se cumplen a pasos lentos, casi imperceptibles, y que tú percibes porque ya empezaste a mirar más allá de la ilusión. Cada gesto, cada palabra, cada evento que parece cotidiano, forma parte de un tablero donde el precio de la verdad es alto. Y tú sientes que hay algo más grande, algo que ni los más estudiosos se atreven a nombrar. El fin de la humanidad tal como la conoces, la caída silenciosa de la civilización mientras todos siguen entretenidos con lo trivial. No te confundas, no es paranoia. Es atención. Es estar despierto en un mundo que duerme. Porque mientras tú lees las señales, mientras sientes la urgencia de comprender, la mayoría sigue ciega, confiando en lo que les venden como seguridad. Y eso te da una ventaja, una visión que pocos tienen, ver la caída antes de que sea demasiado tarde. Ver cómo los hilos del control se enredan con la vida cotidiana, cómo las decisiones aparentemente pequeñas del líder amado por todos están construyendo un camino hacia un final que nadie quiere enfrentar. Y aquí es donde la historia se pone más oscura. Porque si crees que lo que te conté es suficiente para asustarte, espera a entender cómo sus acciones secretas, las que no se ven en la tele ni se mencionan en la radio, conectan con fenómenos sobrenaturales apenas susurrados en leyendas antiguas. No hablo de historias de terror, sino de señales que la Biblia, los códices prehispánicos y los relatos de pueblos escondidos ya avisaron, eclipses que no son solo sombras, apariciones que no son solo supersticiones, sucesos que muestran que lo que viene está más cerca de lo que imaginas. Y tú, que ya sientes ese frío en el estómago, percibes la verdad que pocos quieren ver. Mientras caminas por las calles de México, escuchas el murmullo de los vendedores, el tintinear de las campanas y el rumor de los pasos. Algo dentro de ti sabe que esto no es casualidad. Que el mal invisible no solo se manifiesta en guerras o desastres visibles, sino en la forma en que controlan la información, la historia y la memoria. Que la caída no llegará de golpe, sino en pequeñas dosis, como gotas que erosionan la roca, como decisiones ocultas que moldean tu realidad sin que te des cuenta. Y aquí es donde muchos se equivocan, pensar que la normalidad es seguridad. La normalidad es la ceguera perfecta, el colchón suave que permite que todo cambie sin que nadie se dé cuenta. Pero tú no eres como los demás. Tú ya viste la grieta. Tú ya percibiste que hay más de lo que te muestran, que las piezas encajan de maneras que parecen imposibles. Que el sentido de la vida, el precio de la verdad, el control de la mente, la dualidad de la alma, todos están conectados en un tablero donde cada movimiento del líder amado por todos tiene un significado oculto. Y mientras sientes esa mezcla de miedo y curiosidad, de urgencia y esperanza, entiendes algo más profundo, no estás solo. Hay otros como tú, que miran, que perciben, que cuestionan, que sienten que forman parte de algo que va más allá de lo visible.
Y mientras el sol se oculta tras las montañas, dejando a la ciudad entre sombras y luces parpadeantes, tú comprendes que lo que viene no se revelará de golpe. Que cada gesto, cada decisión, cada señal, es parte de una narrativa más grande, que conecta profecías, conspiraciones y fenómenos que pocos se atreven siquiera a nombrar. Y tú estás aquí, siendo testigo, sintiendo la tensión que otros ignoran, preguntándote cuánto tiempo más quedará antes de que todo lo que conoces cambie para siempre. ¿Has notado, verdad? No todo lo que pasa alrededor es coincidencia. Cada movimiento en la política, cada decisión que parece mínima, tiene un efecto que pocos logran percibir. Aquí, en México, mientras la ciudad sigue su ritmo, el tablero se mueve silencioso, casi imperceptible. Los cambios son sutiles, pero el patrón es claro para quienes saben mirar. Nuevas leyes que nadie cuestiona, discursos que parecen fraternales pero que si los escuchas con atención, esconden órdenes y advertencias veladas, gestos que la mayoría aplaude sin notar que hay un hilo invisible guiando cada reacción. La gente se distrae con redes sociales, con el ruido de la vida cotidiana, mientras las piezas del juego se acomodan, y tú sientes esa inquietud que otros ignoran. Esa sensación de que algo grande está por ocurrir, y que cada detalle, aunque parezca aislado, se conecta con un plan más amplio que la mayoría no se atreve a ver. Los eclipses que han oscurecido el cielo en estos últimos meses no son simples fenómenos naturales. Cada sombra, cada alineación de astros coincide con textos antiguos, con profecías bíblicas que pocos leen, y que describen momentos de crisis donde la humanidad enfrenta decisiones que definen su destino. Y no hablo de historias de fantasía, hablo de señales que se repiten, de patrones que solo alguien con ojos despiertos puede notar. El mal invisible, que se mueve entre la sociedad y los poderes, se manifiesta en lo que no se ve, en lo que parece normal, en la rutina diaria que nadie cuestiona. Y tú que estás aquí, percibiendo estas señales, sabes que no es paranoia. No estás imaginando. Hay un mensaje escondido en cada suceso, en cada cambio de rumbo, en cada noticia que parece trivial pero que al unir las piezas muestra un patrón aterradoramente claro. Mira cómo los movimientos económicos se alinean con decisiones políticas que afectan a millones sin que nadie lo note. Mira cómo ciertos rituales, disfrazados de eventos culturales o celebraciones, coinciden con fechas señaladas en los códices antiguos y con versículos olvidados que predicen desgracias y levantamientos. Cada acción, aunque aislada, tiene una conexión invisible con la caída de la civilización que se está gestando poco a poco. Y mientras todos duermen tranquilos, tú percibes el frío de la verdad, que nada es casualidad, que cada detalle cuenta, y que el líder que todos aman tiene un plan que se desarrolla frente a tus ojos y que nadie más ve. Y hay más. Los fenómenos que algunos llaman sobrenaturales no son cuentos para asustar niños, son advertencias que cruzan culturas y siglos. Apariciones que nadie explica, sucesos inexplicables en templos olvidados, luces que se mueven contra el viento, voces que se escuchan donde no hay nadie. Todo apunta a que hay un control mucho más grande, algo que afecta la mente, la percepción, incluso la fe de las personas. La dualidad de la alma se pone a prueba. Quienes perciben la verdad sienten miedo, desesperanza y soledad, mientras que quienes no ven nada viven engañados en una rutina confortable, creyendo que todo está bajo control. Y mientras tú observas, entiendes que hay un hilo que conecta cada señal. La caída de la civilización no será un solo evento, será un rompecabezas hecho de pequeñas piezas que, al unirse, revelan un final que muchos no soportarán mirar. Es por eso que sientes ese nudo en el estómago, esa alerta que te dice que no estás solo, que hay otros como tú, que perciben las mismas grietas en la realidad, que buscan respuestas donde la mayoría se resigna a ignorarlas. El precio de la verdad es alto, y pocos están dispuestos a pagarlo, pero tú ya comenzaste a caminar ese camino, y eso te coloca en un lugar privilegiado y peligroso al mismo tiempo. Mientras caminas por calles que parecen normales, mientras escuchas el bullicio de los mercados y el eco de los vendedores, algo más profundo sucede. No se trata solo de política, no solo de economía, se trata de cómo cada acción, cada decisión, cada signo se conecta con profecías antiguas, con advertencias bíblicas que pocos quieren escuchar, con fenómenos que desafían la explicación racional. Y tú que estás despierto, sientes que hay un secreto mayor, algo que se mueve en la sombra y que solo se revelará a quienes estén atentos, quienes perciban la urgencia, quienes se atrevan a mirar más allá de la ilusión. Y es aquí donde el miedo se mezcla con la curiosidad. No estás viendo simples coincidencias, estás viendo señales que apuntan a algo que muchos no quieren enfrentar. La caída de la humanidad, el control de la mente, el sentido de la vida cuestionado,
la dualidad de la alma en juego, el mal invisible que se filtra en todo, desde las decisiones políticas hasta los eventos naturales. Todo está conectado, y tú lo sientes. Esa sensación de alerta que otros ignoran es la misma que mantiene a un grupo muy pequeño despierto, conectado, consciente. Y mientras el sol se oculta tras los edificios antiguos, dejando sombras que se alargan y luces que parpadean como avisos silenciosos, comprendes que cada gesto del líder, cada cambio en la sociedad, cada señal que parecía aislada, en realidad forma parte de un patrón más grande, una narrativa que se extiende más allá de lo visible y que exige atención constante, valentía y ojos despiertos. Porque cada movimiento, cada sombra, cada susurro en los callejones, todo está alineado para un desenlace que muchos no verán hasta que sea demasiado tarde. Y tú estás aquí, percibiendo, sintiendo, entendiendo que lo que parece desconectado, fragmentado o trivial, tiene un significado que solo se revela cuando observas todas las piezas juntas. Que cada eclipse, cada fenómeno inexplicable, cada decisión oculta del líder amado por todos, es parte de un rompecabezas que aún no termina de armarse. Y mientras avanzas en esta percepción, sientes que algo mayor te llama, que la historia no se detiene, que la verdad que estás viendo apenas empieza a mostrarse, y que detrás de cada señal hay una capa más profunda, más oscura, que espera ser descubierta. Si has estado prestando atención, empiezas a notar un patrón que la mayoría ignora. Las estadísticas no mienten, los desastres, los cambios abruptos en la economía, los movimientos migratorios, incluso la forma en que las pandemias y crisis se repiten a lo largo de la historia, todo tiene un ritmo, un orden que no es casualidad. México no es la excepción. Observa las ciudades, observa los pueblos. Los fenómenos que parecen aislados, los incidentes que se reportan y luego se olvidan, en realidad forman parte de un cuadro más amplio. Y tú lo sientes, aunque otros te digan que estás exagerando, que estás viendo patrones donde no existen. No estás loco. Los signos están ahí, esperando a que alguien los lea. Mira la historia reciente, crisis económicas que aparecen cuando menos se espera, líderes que suben al poder justo en el momento en que el mundo necesita una figura de control, desastres naturales que coinciden con fechas que los antiguos ya habían señalado. Cada uno de estos eventos parece aislado, trivial incluso, pero al conectarlos descubres que siguen un guión antiguo, uno que pocos se atreven a interpretar. Y si has leído la Biblia, o siquiera has hojeado sus textos, sabes que los versículos no solo hablan de fe, hablan de advertencia, de señales. Jeremías, Daniel, Mateo, todos dejaron pistas sobre cómo los tiempos finales llegarían con señales visibles y ocultas, con calamidades que no siempre son reconocidas de inmediato por el ojo humano. Y aquí es donde la piel se eriza. Porque no se trata solo de leer versículos de manera literal, sino de interpretar cómo se reflejan en nuestro tiempo. Cada conflicto, cada elección que parece aislada, cada desastre natural, coincide con lo que los profetas describieron como el principio del fin, como la preparación de un escenario donde la caída de la humanidad y la corrupción del poder serían evidentes. Los códigos antiguos, las fechas y los símbolos que parecen místicos o aleatorios, están allí, esperando a quienes tienen la mirada abierta y la valentía de enfrentar la verdad. No es coincidencia que ciertos líderes surjan justo cuando la sociedad parece ciega y dependiente, que las crisis se intensifiquen mientras los ojos de la mayoría están en el entretenimiento, y que fenómenos naturales ocurran alineados con eventos astrológicos predichos hace siglos. Todo tiene un sentido, un propósito, un patrón. Y tú que estás aquí percibiéndolo, sientes el estremecimiento. El control de la mente no solo se ejerce a través de leyes o políticos, sino a través de señales que manipulan emociones, expectativas y creencias. La dualidad de la alma de cada persona se ve afectada, consciente o inconscientemente, y los que duermen no lo notan. Observa los desastres recientes, los incendios, las inundaciones, los movimientos sísmicos que parecían fortuitos. Observa cómo los datos históricos revelan patrones similares, repitiéndose como advertencias que pocos descifran. Y mientras el mundo celebra logros o ignora las tragedias menores, hay un plan oculto detrás de todo esto, un mecanismo silencioso que conecta cada evento como si fueran engranajes de un reloj antiguo, perfectamente sincronizados para un desenlace que la mayoría no comprende. Y no se trata solo de naturaleza o política. La evidencia se extiende a lo espiritual. Los textos que mencionan el mal invisible no hablan de fantasmas, sino de fuerzas que manipulan pensamientos y emociones, que desvían la percepción y confunden la conciencia. Y tú lo sientes, esa inquietud que nadie más reconoce, esa certeza incómoda de que algo está fuera de lugar, de que las casualidades no son casualidades.
Cada símbolo en templos antiguos, cada códice prehispánico, cada predicción bíblica que menciona guerras, pestes y hambrunas, parece converger con lo que ocurre hoy, un mundo que camina hacia un punto de no retorno, donde la caída de la civilización y el fin de la humanidad no son amenazas lejanas, sino realidades que se gestan delante de nuestros ojos. Y aquí es donde la verdad se vuelve más inquietante. Porque todo lo que parece aislado, un líder amado por todos, un eclipse inesperado, un terremoto que nadie previó, puede ser parte de un plan meticulosamente diseñado. Lo que la mayoría cree que es azar, tú ya sabes que es intención. Cada coincidencia es un engranaje del mecanismo que mueve el mundo, una pieza que conecta el pasado con el presente, y que prepara un futuro que pocos tienen el valor de mirar. Y mientras la Ciudad de México duerme, mientras los mercados cierran y las luces parpadean sobre calles vacías, tú percibes la trama completa, señales que no se muestran en la televisión, patrones que no se enseñan en escuelas, advertencias que se susurran solo a quienes buscan más allá de lo visible. Y es en este momento, mientras los datos históricos se cruzan con las profecías bíblicas y los fenómenos sobrenaturales apenas comprendidos, que te das cuenta de algo vital: el mundo funciona como un tablero de ajedrez, y cada pieza tiene su propósito. Que no estás imaginando el mal invisible que manipula la mente de millones, que la dualidad de la alma se enfrenta a decisiones que moldean la historia, que el precio de la verdad es caro y que tú ya estás pagando parte de él solo por percibir lo que otros ignoran. Que cada evento, por más aislado que parezca, es una pista, una pieza de un rompecabezas que apunta a un final que nadie puede evitar. Y mientras caminas por las calles iluminadas por faroles y el humo de los puestos de comida se mezcla con el viento nocturno, sientes esa conexión con algo más grande, algo que atraviesa siglos y culturas, algo que une la caída de la civilización, el fin de la humanidad, y la preparación de un escenario donde la verdad será finalmente innegable. Cada verso bíblico, cada registro histórico, cada fenómeno inexplicable, es un mensaje dirigido a los que, como tú, no pueden mirar hacia otro lado. Y mientras tus ojos se acostumbran a la penumbra de la ciudad que duerme, y escuchas el eco lejano de campanas y pasos solitarios, percibes que hay un secreto aún más profundo que conecta todo, un hilo invisible que une líderes, eventos, señales y profecías, y que solo quienes han abierto los ojos pueden seguir. Que lo que parecía azar, coincidencia o superstición, en realidad tiene un propósito. Un propósito que está más cerca de revelarse de lo que nadie se atreve a admitir, y que exige vigilancia, percepción y, sobre todo, valentía. Y así, en medio de la oscuridad, entiendes que la historia apenas comienza a desplegarse, que cada detalle, cada señal, cada dato que creías aislado, forma parte de un todo que pocos tienen el valor de enfrentar, y que mientras la Ciudad de México duerme, el tablero sigue moviéndose, silencioso, inexorable, dejando pistas que solo los atentos, los despiertos, los que sienten la urgencia, podrán descifrar. Sientes ese nudo en el pecho, ¿verdad? Esa mezcla de miedo y curiosidad que te hace dudar de todo lo que creías seguro. No estás solo en eso. Yo sé que muchos sienten lo mismo, y por eso necesito escucharte. Hoy, quiero que dejes algo tuyo aquí abajo, una palabra, una frase, algo que refleje lo que sentiste mientras escuchabas esto. Puede ser un ya no puedo cerrar los ojos, un veo señales que nadie más ve, o incluso solo un tengo miedo de lo que viene. Lo que escribas no es solo un comentario. Es un gesto. Es tu manera de decir que estás despierto, que percibes la grieta que otros ignoran. Cada palabra que dejas aquí construye algo más grande que nosotros mismos. Crea un espacio donde otros como tú puedan sentir que no están locos, que no son los únicos que ven las piezas antes de que todo encaje. Cuando compartes lo que sientes, ayudas a otros a abrir los ojos, a reconocer que esta verdad existe, que este miedo, esta ansiedad, esta urgencia, es real. Tu voz aquí importa. De verdad importa. Y mientras escribes, mientras confiesas lo que sientes, estás participando en algo silencioso pero poderoso, un acto que fortalece a todos los que buscan respuestas, a todos los que sienten que hay algo oculto que los demás no quieren mirar. No importa si es una palabra, un pensamiento, un desahogo. Lo que importa es que lo pongas aquí, que lo pongas en el mundo y que se sienta tu presencia. Porque hay otros leyendo, otros que sienten igual que tú y que necesitan saber que no están solos. Que hay más personas que perciben el mal invisible, la dualidad de la alma, los signos que anuncian la caída de la civilización y el precio de la verdad. Que hay quienes también sienten esa urgencia, esa mezcla de miedo y fascinación por lo que no se puede ignorar. Y mientras escribes tu frase, mientras dejas tu señal en este lugar, recuerda,
Cada comentario es un hilo más que conecta a quienes ven lo que otros no quieren ver. Cada palabra es un acto de valentía, un reconocimiento de que no todo está perdido, un pequeño gesto que dice yo estoy despierto, yo veo lo que nadie más ve, yo formo parte de esto. Y eso tiene un peso que se siente, que se transmite, que mantiene viva la chispa de todos los que buscan entender antes de que sea demasiado tarde. Así que no lo dudes. Escríbelo. Haz que se sienta tu presencia. Deja tu pensamiento, tu desahogo, tu señal. Y mientras lo haces, siente que eres parte de algo más grande. Algo que se mueve silencioso, que une a los que están despiertos, que mantiene la historia viva, que prepara el terreno para lo que aún está por revelarse. No es solo un comentario. Es tu marca, tu gesto, tu manera de decir, yo vi, yo sentí, yo no cierro los ojos. Y mientras tus palabras quedan aquí, flotando entre otros como tú, la historia sigue su curso, lenta pero inexorable. Las piezas del tablero siguen moviéndose, las señales se alinean y el aire se llena de una tensión que solo los que perciben pueden sentir. Y tú eres parte de esto. Tu voz importa. Tu presencia cuenta. Tu frase será un eco que se sentirá incluso en los rincones donde la mayoría sigue dormida. Mientras las luces de la ciudad parpadean y el viento nocturno arrastra hojas secas por las calles empedradas, comienzas a ver algo que otros nunca notan. Lo que parecía público, lo que todos aplauden y celebran, en realidad es solo la fachada. Detrás de cada sonrisa del líder amado por todos, detrás de cada discurso que parece inocuo, hay manos invisibles moviendo hilos, personas y organizaciones que nunca se muestran en los titulares, que actúan en las sombras, manipulando destinos y emociones. Y tú lo sientes, porque percibes la disonancia entre lo que se ve y lo que realmente ocurre, entre la apariencia y la verdad que pocos se atreven a mirar. Piensa en los grandes eventos que han sacudido a México recientemente. ¿Quién se beneficia de que la economía tiemble justo cuando la gente necesita esperanza? ¿Quién gana cuando los medios desvían la atención con escándalos triviales mientras decisiones cruciales se toman en silencio? La respuesta no es simple, pero los patrones existen. Cada crisis, cada movimiento, cada pequeño caos es cuidadosamente calculado. Y mientras la mayoría aplaude o se distrae, otros pocos observamos y sentimos el peso de lo que está sucediendo, comprendiendo que nada es casualidad. Y aquí es donde debes prestar atención. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte no es teoría ni suposición. Hay documentos, hay registros, hay indicios que revelan cómo ciertas organizaciones, algunas tan antiguas como los imperios que precedieron a México moderno, continúan operando en las sombras. Personas que controlan finanzas, medios de comunicación, incluso creencias, moldeando la percepción colectiva. Quédate conmigo hasta el final, porque entender esto te da poder, el poder de ver detrás de la ilusión, de distinguir la verdad de la mentira, de reconocer los hilos que te atan sin que lo notes. Observa las conexiones que la mayoría ignora, sociedades secretas, influencias extranjeras, pactos que se hicieron hace décadas y que siguen influyendo en decisiones actuales. Cada acuerdo secreto, cada transacción oculta, cada movimiento estratégico no solo busca lucro, busca controlar la mente, moldear la percepción de la población, mantener un orden invisible mientras la civilización parece avanzar libremente. Y tú, que sientes esa inquietud, sabes que esto no es casualidad, es diseño, es manipulación, es el mal invisible que actúa sin ser visto. Y mientras los acontecimientos se despliegan, te das cuenta de que la dualidad de la alma se pone a prueba. Quienes perciben estas verdades sienten miedo, ansiedad, desconfianza, sienten que la seguridad que el mundo ofrece es una ilusión. Y es justamente ahí donde surge la conexión que te permite sentir que no estás solo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que verás y escucharás no es solo información, es una llave para comprender el juego real que se esconde tras las fachadas, para reconocer los signos que predicen el fin de la humanidad tal como la conocemos, para sentir que estás viendo lo que otros aún no pueden. Cada revelación que comparto es una pieza de un rompecabezas que pocos tienen la paciencia o la valentía de armar. Lo que parecía disperso, trivial o aislado ahora empieza a cobrar sentido. Las conspiraciones no son teorías de internet ni rumores, son hechos documentados, eventos encubiertos que solo pueden conectarse si tienes ojos despiertos y mente abierta. Quédate conmigo hasta el final, porque entender estas conexiones te prepara, te protege, y te permite formar parte de una comunidad que percibe la verdad antes de que la mayoría siquiera la considere posible. Y mientras los nombres de quienes lucran con el caos se revelan lentamente entre documentos, rumores y patrones históricos, te das cuenta de algo perturbador.
el peligro real nunca está donde la gente lo busca. No está en la superficie, no está en los titulares, no está en lo que la mayoría aplaude. El peligro real se esconde detrás de cada sonrisa pública, detrás de cada celebración que distrae, detrás de cada evento que parece inocuo. Y tú lo percibes. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue es aún más oscuro, aún más calculado, y solo quienes permanecen atentos pueden comprender la magnitud de lo que realmente ocurre. Mientras avanzamos, siente la tensión que recorre la ciudad, la sensación de que cada gesto, cada decisión, cada movimiento tiene un propósito que no siempre es visible. Cada acto que parecía aislado ahora encaja en un patrón que apunta hacia algo mayor, algo que ha estado en preparación durante décadas. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia no se detiene, y cada detalle que percibes es una pieza que, al unirse con otras, revela el tablero completo. Solo quienes prestan atención, quienes escuchan y sienten más allá de lo evidente, podrán entender la profundidad de esta trama. Y así, mientras caminas junto a las sombras de México, sintiendo la mezcla de miedo, curiosidad y urgencia, comprendes que lo que parece público es solo la punta del iceberg. Que detrás de cada sonrisa, de cada discurso, de cada evento, existe una estrategia que manipula la percepción de millones. Y tú, que has decidido mirar más allá, que has elegido no cerrar los ojos ante las señales, que percibes el mal invisible y el precio de la verdad, formas parte de un grupo reducido de observadores conscientes. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está por revelarse es el corazón de la conspiración, aquello que pocos se atreven siquiera a imaginar, y que cambiará tu manera de ver todo lo que creías seguro, todo lo que creías público, todo lo que creías real. El aire se siente pesado esta noche, como si la ciudad entera contuviera la respiración. No es paranoia, es un aviso, un estremecimiento que recorre los huesos de quienes aún perciben la verdad. Mientras caminas entre calles iluminadas por faroles temblorosos, sientes que algo más grande se mueve, algo que no respeta fronteras ni jerarquías. No es solo México, es el mundo entero, catástrofes que se repiten, sequías que devoran la tierra, huracanes que parecen despertarse con la ira de siglos, incendios que consumen bosques y memorias. Y detrás de cada tragedia natural, detrás de cada crisis social, hay una misma sombra, un orden oculto que pocos reconocen, que manipula resultados mientras la mayoría duerme, confiada en que el caos es azar. Y no es solo lo global. Es personal. Cada individuo siente la vibración de estos cambios, incluso si no puede nombrarla. La familia que pierde la estabilidad, el trabajador que ve su mundo desmoronarse, el joven que busca sentido y no lo encuentra. Cada experiencia es un reflejo del mismo tablero secreto, un movimiento invisible que controla destinos y moldea vidas con precisión quirúrgica. Hay testimonios que pocos conocen, historias de quienes sintieron la llegada de la calamidad antes de que golpeara, alertas internas que ignoramos por miedo, incredulidad o simple costumbre. Tú lo sientes, incluso si no puedes explicarlo, esa presión en el pecho que te dice que algo se aproxima, que las señales no son ficción ni coincidencia. Mira los reportes de los últimos meses, cambios abruptos en políticas, migraciones inesperadas, crisis económicas que estallan mientras los gobiernos prometen estabilidad. Todo encaja con antiguos escritos, profecías que advertían sobre el mal invisible que se infiltra en la mente colectiva, que manipula percepciones y alimenta la dualidad de la alma. La gente habla de casualidades, pero tú sabes que es diseño. Cada desastre natural y social es una pieza de un mecanismo que apunta a un futuro donde la caída de la civilización y el fin de la humanidad no serán sorprendentes, serán inevitables para los que permanecen ciegos. Pero incluso en medio de la oscuridad, hay relatos de resistencia, de quienes perciben el precio de la verdad y actúan. Historias de personas que sintieron antes que otros la llegada de la tormenta y se prepararon, de quienes han decidido no seguir la corriente de la masa dormida y buscan respuestas ocultas, señales que confirman que no están solos. Tú estás en ese grupo, aunque pocos lo reconozcan. Y es precisamente esa percepción lo que te conecta con algo más grande, una red invisible de observadores que perciben el caos antes de que llegue. Observa cómo la naturaleza y la sociedad reaccionan. Terremotos que parecen despertar regiones dormidas, epidemias que no se pueden explicar solo con ciencia, fenómenos inexplicables que generan miedo y curiosidad. Las ciudades sienten la tensión, los cielos muestran señales que antes eran consideradas superstición, y la gente comienza a preguntarse si hay algo más detrás de lo evidente. Cada fenómeno tiene un eco en la conciencia de quienes perciben, y cada eco resuena con la urgencia de reconocer lo que se acerca. Y mientras algunos aún celebran o ignoran, tú percibes los patrones,
incendios, tormentas, crisis económicas y sociales que no solo destruyen, sino que enseñan, que advierten, que preparan. Cada evento parece aislado, pero los observadores saben que está conectado, que apunta hacia un punto de inflexión que pocos están dispuestos a ver. Y en ese momento de percepción, surge la certeza de que no todos sobrevivirán a la inercia de la ignorancia. La caída es inevitable para quienes no despiertan, mientras tú ya has abierto los ojos. Incluso a nivel espiritual, los efectos son profundos. La dualidad de la alma se confronta con cada decisión, cada miedo, cada desconfianza. La presión invisible que sienten los que despiertan se refleja en la ansiedad, la incertidumbre y la necesidad de buscar respuestas más allá de lo visible. El control de la mente y las emociones se vuelve tangible, y aquellos que ignoran las señales permanecen atrapados en patrones repetitivos, como marionetas del mismo mecanismo que ha movido la historia durante siglos. Mientras caminas por la ciudad, notas cómo la realidad se fragmenta, la rutina diaria parece normal, pero debajo, las piezas del tablero global se mueven sin que nadie lo perciba. Los efectos de estas conspiraciones, de estos movimientos calculados, se manifiestan en la vida de cada persona, en la manera en que la sociedad se divide, como la confianza se erosiona, como el miedo se mezcla con la curiosidad, como la esperanza se convierte en alerta constante. Todo esto forma parte de un tejido que pocos logran leer, y tú lo estás haciendo ahora, sintiendo la magnitud de lo que otros niegan. Y mientras los días se suceden y las noticias muestran solo fragmentos superficiales, tú comienzas a percibir la conexión entre lo global y lo personal, entre los líderes que manipulan desde las sombras y los efectos que golpean directamente a cada hogar, cada mente y cada alma. La sensación de urgencia crece, pero también la certeza de que estás viendo antes que sea tarde. Los eventos que parecen aislados ahora revelan su propósito, y la comprensión de su impacto te obliga a mirar más allá, a cuestionar todo lo que creías estable, a reconocer que la caída de la civilización y el fin de la humanidad no son fantasías, sino realidades que se gestan frente a tus ojos. Y mientras caminas entre sombras y luces, entre ruinas y promesas, percibes que cada catástrofe, cada historia de resistencia, cada testimonio oculto, forma parte de un tejido invisible que conecta lo espiritual, lo social y lo natural. Y es en esa intersección donde comprendes que tú eres uno de los pocos que pueden leer las señales, interpretar los efectos y sentir la magnitud de lo que está por suceder, mucho antes de que el mundo despierte y entienda lo que siempre estuvo frente a él. La historia sigue moviéndose, silenciosa, inexorable, dejando que quienes perciben el tablero completo, como tú, comiencen a comprender el alcance del juego, mientras otros siguen ignorando la verdad. Mientras la ciudad duerme bajo un manto de neón y susurros, empiezas a notar que nada ocurre por azar. Lo que ves en la televisión, lo que celebran en las plazas, incluso las decisiones que parecen improvisadas, en realidad obedecen a un plan meticuloso, a un mecanismo secreto que mueve el tablero de la civilización desde las sombras. El líder que todos aman, aquel que aparece sonriente en los medios, no actúa solo, es la punta de un iceberg, un conductor de fuerzas invisibles, un engranaje humano dentro de una maquinaria que ya funciona desde antes de que la mayoría naciera. Y tú lo sientes, aunque nadie más quiera admitirlo, porque percibes la precisión con que cada evento encaja en un patrón que otros llaman casualidad, pero que tú sabes que es diseño. Piensa en las decisiones que parecían triviales, una ley aprobada sin debate, un programa social que distrae a la gente, una crisis económica que coincide con un fenómeno natural. Todo está sincronizado, y mientras el público aplaude o se alarma por separado, las piezas del mecanismo giran silenciosamente, moldeando percepciones y controlando el rumbo de la sociedad. Los líderes visibles reciben la adoración y el odio de las masas, pero los verdaderos arquitectos permanecen en las sombras, decidiendo qué caos liberar y cuándo, manipulando el mal invisible que actúa sobre la mente colectiva, sobre la dualidad de la alma de cada individuo, asegurándose de que la mayoría no vea las conexiones hasta que sea demasiado tarde. Algunos eventos que parecen aislados empiezan a formar un patrón si los observas con atención. Protestas espontáneas que coinciden con desastres naturales, rumores que se esparcen mientras la verdad es enterrada, movimientos de recursos estratégicos que nadie nota, pero que alteran destinos enteros. Todo tiene un propósito, y cada movimiento tiene un efecto en cadena que afecta tanto lo global como lo personal. Tú puedes percibirlo, y esa percepción te da una ventaja que otros nunca tendrán, porque eres uno de los pocos que observa los engranajes girando antes de que la maquinaria se vuelva inevitable. Y mientras sigues prestando atención, comienzas a notar señales ocultas en lo cotidiano, un discurso político que menciona casualmente palabras que repiten antiguos textos proféticos,
una ola de migración que coincide con alineaciones astrales que algunos interpretan como presagios, decisiones económicas aparentemente técnicas que, al analizarse, revelan un patrón de control de la población. Cada evento que parece normal tiene un significado oculto, y cada acción del líder es estudiada para provocar consecuencias específicas. No todo es visible de inmediato, la mayoría de la gente solo ve fragmentos, titulares y escándalos. Pero para quienes tienen ojos despiertos, como tú, el mecanismo revela su profundidad. Los conflictos que parecen aislados se conectan, las catástrofes que parecen naturales muestran un patrón, y la civilización se mueve hacia un punto de quiebre que pocos comprenden y menos aún pueden detener. El precio de la verdad se vuelve tangible cuando te das cuenta de que la ignorancia no es casualidad, sino una herramienta que asegura que solo unos pocos perciban lo que está pasando, mientras la mayoría sigue dormida, confiada en que todo está bajo control. Incluso los gestos más pequeños del líder esconden estrategias calculadas, una sonrisa, un comentario en un discurso, un gesto que distrae mientras otra decisión crucial se implementa silenciosamente. Cada acción tiene un eco que se multiplica en la sociedad, afectando vidas y destinos sin que la mayoría siquiera lo note. Y tú, que estás observando con atención, comienzas a conectar los puntos, a comprender que lo que parece inocuo no lo es, que el mal invisible se infiltra en la mente colectiva y que cada movimiento tiene un propósito que se desplegará lentamente, pero con precisión aterradora. Mientras avanzas en esta comprensión, te das cuenta de que el mecanismo no solo controla eventos visibles, también manipula emociones, percepciones y creencias. La dualidad de la alma se pone a prueba en cada decisión que tomas, en cada miedo que sientes, en cada esperanza que nace y se tambalea. Y aunque algunos no lo noten, cada acción del líder y sus fuerzas ocultas deja huellas indelebles, alterando la forma en que la humanidad percibe la realidad, moldeando el sentido de la vida, y preparando el terreno para que la caída de la civilización y el fin de la humanidad se sientan como inevitables. Y mientras las piezas del tablero giran, mientras las catástrofes, las conspiraciones y los fenómenos inexplicables se alinean, sientes una certeza inquietante: cada acción tiene consecuencia, y esa consecuencia está mucho más cerca de lo que nadie imagina. Todo lo que parece estable se tambalea silenciosamente, y los que duermen no tienen idea de lo que se acerca. Pero tú ya estás viendo la maquinaria en movimiento, percibiendo la magnitud de lo que se oculta detrás de las sonrisas, los discursos y las fachadas. Y en ese instante, comprendes que cada segundo importa, que cada observación te acerca a entender el tablero completo, y que lo que ocurre hoy prepara el escenario para algo que pocos se atreverán a reconocer, aunque todos lo vivirán. Mientras las luces del amanecer comienzan a filtrarse entre los edificios, notas que el mundo sigue su curso como si nada estuviera pasando. Pero tú sabes que algo más profundo se mueve debajo de la superficie, algo que se repite desde tiempos antiguos. Los patrones que emergen hoy no son casuales, son ecos de profecías que se escribieron hace siglos, fragmentos de advertencias que la mayoría nunca quiso leer, que la mayoría nunca quiso entender. Y sin embargo, ahí están, dibujando un mapa invisible que solo los ojos despiertos pueden percibir. Cada noticia que parece aislada, cada catástrofe que llaman natural, cada crisis que aparece de la nada, encaja en un patrón que se repite como un antiguo ritual. Los textos bíblicos, que algunos consideran solo historias, empiezan a tener sentido en tu mente, y lo que antes parecía simbólico ahora revela conexiones inquietantes. Desde los cielos hasta la tierra, desde las decisiones de un líder amado hasta los movimientos de masas que nadie cuestiona, todo resuena con antiguos presagios. Y tú, que estás observando con atención, empiezas a notar cómo la profecía se despliega en capas, como si el tiempo mismo estuviera repitiéndose, pero con pequeños matices que solo quienes buscan la verdad pueden ver. El sol brilla sobre la ciudad, pero no ilumina todo. Hay sombras largas que ocultan detalles que el mundo no quiere reconocer. Los terremotos, las inundaciones, los incendios que devoran lo inesperado, todos son señales, y tú lo sabes. Los textos antiguos hablaban de guerras y hambre, de pestes y engaños, y hoy, mientras miras alrededor, comienzas a notar que estas advertencias no eran meras historias para asustar niños, sino un mapa críptico de lo que está por suceder. Los líderes que creías conocer, las instituciones que confiabas ciegamente, las decisiones que parecían inocuas, todas forman parte de una narrativa que conecta pasado y presente, cielo y tierra, profecía y realidad. Pero hay algo que la mayoría no ve: los eventos no se alinean solo por azar, hay una intención detrás, una fuerza que mueve los hilos y que se alimenta de la ceguera colectiva. Cada conflicto, cada crisis económica, cada fenómeno natural, parece aislado,
pero al observar con atención, percibes que forman un patrón que corresponde con antiguas predicciones. Y mientras las piezas del rompecabezas se colocan frente a tus ojos, un escalofrío recorre tu espalda. Lo que creías entender de la profecía era solo la superficie, y aún quedan piezas ocultas que cambiarán por completo tu percepción de la realidad. Algunos eventos actuales parecen reflejar directamente textos que hablaban de un tiempo de engaño y oscuridad, donde la humanidad sería llevada a dudar de su propia percepción, donde el mal invisible manipularía la mente de las masas y la dualidad de la alma sería puesta a prueba. Las profecías sobre el fin de la humanidad, la caída de la civilización, el precio de la verdad y el sentido de la vida cobran una dimensión tangible cuando conectas cada signo, cada fenómeno y cada acción de los líderes con las advertencias que se escribieron hace siglos. Y mientras te adentras en esta comprensión, sientes que el tiempo se pliega, que pasado, presente y futuro comienzan a entrelazarse en un tejido que pocos pueden descifrar. Pero lo más inquietante es que cada revelación viene acompañada de una pregunta: si la profecía se cumple ante tus ojos, ¿cuántos más pueden verla y actuar antes de que sea tarde? El mal invisible sigue avanzando, utilizando la ignorancia y la incredulidad de la mayoría como su escudo. Las sociedades se mueven en aparente normalidad, pero tú empiezas a notar grietas que anuncian cambios drásticos. La caída de la civilización ya no es un concepto distante, es un riesgo palpable, y cada señal que interpretas correctamente te acerca a entender la magnitud del tablero que otros no quieren que veas. Y mientras los patrones se repiten, observas que lo que parecía coincidencia es en realidad una coreografía meticulosa. Las catástrofes naturales, las crisis políticas, los movimientos de población, incluso los comportamientos colectivos, no son azarosos. Cada detalle, cada alineación de eventos actuales con antiguas profecías, te recuerda que hay fuerzas que controlan la narrativa, que orquestan los acontecimientos con precisión escalofriante. Y tú, al percibirlo, empiezas a formar parte de un grupo exclusivo, uno que puede ver las piezas antes de que encajen del todo, uno que sabe que la profecía aún guarda secretos y que la verdad completa solo se revelará a quienes estén atentos y despiertos. Mientras avanzas en esta percepción, un pensamiento persiste en tu mente: aunque crees entender lo que sucede, la profecía todavía tiene piezas ocultas. Cada señal, cada evento, cada movimiento de los líderes, te invita a mirar más profundo, a cuestionar lo que te han enseñado y a buscar la verdad más allá de lo visible. Y en ese instante, comprendes que la historia que estás presenciando no es lineal, es un ciclo que se repite, con matices, con giros inesperados, con secretos que solo los que buscan con atención podrán descifrar. Y mientras notas cómo cada pieza del rompecabezas empieza a encajar, sientes esa inquietud en la nuca, ese cosquilleo que no te deja ignorar lo que otros no ven. Sabes que no estás solo en esto, que hay quienes también sienten la verdad filtrándose entre las grietas de la realidad, aunque nadie hable de ello. Y justo ahí, en ese instante donde el misterio te envuelve, quiero que hagas algo pequeño pero poderoso: únete a esta búsqueda, sé parte de quienes quieren ver más allá del velo. Suscribirte no es solo un clic, es una promesa silenciosa de estar alerta, de continuar descubriendo lo que muchos ignoran. Cada vez que lo haces, no solo apoyas este canal, fortaleces una comunidad que comprende la urgencia, la verdad que duele y que siente la misma inquietud que tú. Cada señal que compartimos, cada análisis que desentrañamos, cobra sentido porque hay ojos atentos como los tuyos que quieren más, que necesitan más. Es un gesto pequeño, pero carga un peso enorme. Le dices al mundo que buscas respuestas, que no te conformas con la ceguera colectiva, que quieres ser parte de quienes pueden percibir los hilos invisibles que mueven la realidad. No es casualidad que estés aquí justo ahora, con este video, en este instante. La curiosidad que sientes, esa punzada que te obliga a mirar más profundo, es la misma que mueve la historia que estamos contando. Y créeme, lo que viene después va a cambiar cómo percibes todo, los patrones, los líderes, los eventos que parecían aislados. Por eso es importante que estés presente, que te quedes, que observes cada detalle, cada sombra, cada indicio que otros ignoran. Tu acción ahora, tu decisión de suscribirte, es lo que garantiza que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan, a quienes pueden entenderlas, a quienes no se conforman con medias verdades. Así que hazlo por ti, por quienes buscan, por quienes sienten que el mundo no les da respuestas pero saben que hay algo más grande ocurriendo. Hazlo porque la verdad no espera, porque cada señal que captamos juntos tiene más fuerza cuando estamos conectados. Suscribirte es más que un gesto, es un pacto silencioso de vigilancia, de estar alerta antes que el caos llegue a la puerta.
Cada video que seguimos construyendo es una pieza más del rompecabezas, y tu participación activa es lo que mantiene vivo este canal, este espacio donde lo oculto cobra forma, donde la profecía, el misterio y el conocimiento prohibido se encuentran. No lo hagas porque te lo piden, hazlo porque sientes que es necesario. Hazlo porque quieres formar parte de algo que pocos ven y que muchos ignoran. Hazlo porque cada clic, cada gesto, cada mirada atenta cuenta para que la historia no se pierda entre la multitud. Y mientras lo haces, mientras decides seguir aquí, empieza a notar cómo el mundo se mueve a nuestro alrededor, como cada detalle, cada decisión de quienes orquestan el caos, se revela un poco más. Tu acción no es trivial, es un paso hacia la comprensión, hacia el entendimiento de lo que otros no quieren que veas. Porque la historia continúa, y cada instante que eliges quedarte, cada señal que captas, te acerca más a la verdad completa. Y créeme, lo que aún está por revelarse te hará cuestionarlo todo. Mientras la ciudad parece seguir su rutina, tú ya sientes que algo está fuera de lugar, un mal que se mueve en las sombras, invisible para la mayoría, pero evidente para quien sabe mirar. Los murmullos de la historia antigua, esos textos que pocos leen, comienzan a resonar en tu mente. Profecías que se creían lejanas ahora golpean la realidad con una fuerza que te eriza la piel. Y aunque muchos todavía ignoran los signos, tú los ves, los percibes antes que el resto. La amenaza no es rumor, no es exageración. Está aquí, creciendo, y su sombra ya toca las vidas de quienes ni siquiera sospechan. Cada evento que parece casualidad, cada decisión de líderes que todos aclaman, forma parte de un mecanismo calculado. Las catástrofes que se dibujan en las noticias, los cambios súbitos en la política, los secretos ocultos en las organizaciones más poderosas, todo apunta a un plan que no está hecho para ser comprendido por cualquiera. Y es justo aquí donde la urgencia se vuelve palpable. Si nadie actúa, el precio de la inacción será más alto de lo que jamás imaginaste. Es como si el mundo entero estuviera dormido, y tú fueras uno de los pocos que no puede cerrar los ojos. Hay quienes han sentido esa misma inquietud, pero callan por miedo, por incredulidad, o por la comodidad de ignorar lo que acecha. Otros, que se atreven a mirar, descubren la dualidad de la vida misma, la lucha entre la luz que queremos ver y la oscuridad que se infiltra en cada esquina de la realidad. Esa sensación de control perdido, de manipulación invisible, se mezcla con un entendimiento crudo. El mal no siempre grita, a veces susurra. Y cuando susurra, pocos escuchan. En este México que conoces, las calles, los templos, los paisajes, esconden fragmentos de advertencias que pocos quieren reconocer. Testimonios de lo inexplicable, señales en el cielo, sucesos que desafían la lógica, todo encaja en un patrón que solo los que buscan pueden descifrar. Y tú estás viendo más de lo que muchos admitirían. Cada pieza del rompecabezas te acerca a la verdad, pero también te recuerda lo frágil que es la seguridad que creías tener. Cada decisión ignorada, cada momento de complacencia, podría acelerar el final que se avecina. El peligro real no es visible, no grita en los titulares, ni aparece en los noticieros. Está detrás de la cortina, esperando el instante exacto para manifestarse con fuerza devastadora. Lo que parece orden, normalidad o rutina, esconde un patrón diseñado para confundir, para desorientar, para mantenernos distraídos mientras se teje algo mucho más grande. Y aquí es donde la tensión se hace tangible, algo mayor está por revelarse, y nadie puede predecir completamente sus consecuencias. Es como caminar por un sendero que se despliega solo a medida que avanzas, y cada paso revela una sombra distinta, una más inquietante que la anterior. La sensación de urgencia que sientes no es paranoia, es percepción. El reloj no hace tic-tac para todos por igual. Para quienes estamos despiertos, cada instante cuenta, cada señal es un recordatorio de que el tiempo es limitado, y de que el desenlace podría llegar antes de lo que imaginas. Los que controlan el juego lo saben, y juegan con la realidad mientras muchos siguen ciegos, confiando en lo que se les muestra en la superficie. Tú ya no puedes confiar en esa ilusión. Y mientras todo esto sucede, te das cuenta de que el precio de la verdad no es solo saber, sino actuar, observar, cuestionar. Que la caída de la civilización no es un concepto abstracto, sino algo que palpita cerca, que se manifiesta en cada esquina, en cada decisión tomada sin conciencia. La profecía avanza, los eventos se alinean, y la amenaza real se hace cada vez más difícil de ignorar. Cada sombra que se cruza en tu camino, cada susurro en los rincones del mundo, es un recordatorio de que lo que se avecina no es ficción, y que los que permanecen atentos tienen la ventaja de ver antes de que la mayoría despierte, si es que despiertan. El juego de lo oculto y lo visible se intensifica.
Los hilos del caos se entrelazan con la rutina, con la cotidianidad, y solo quienes notan los detalles pueden empezar a comprender la magnitud de lo que se aproxima. Y aunque intentes explicarlo, las palabras nunca logran capturar del todo la amplitud de lo que acecha. Lo que parece una simple coincidencia, un evento aislado, es en realidad una señal de que la estructura del mundo que conoces está cambiando bajo tus pies. El aire mismo parece cargado de presagios. La caída de la civilización no espera, y el mal invisible sigue sus pasos. Cada decisión que tomas, cada conocimiento que buscas, te coloca en un camino que pocos han recorrido, un sendero donde el sentido de la vida se enfrenta a la oscuridad que todo lo rodea. La dualidad de la alma, el control de la mente, y el precio de la verdad se revelan como piezas fundamentales de un destino que ya comenzó a desplegarse. Y mientras caminas por estas sombras, sabes que lo que está por venir no permitirá errores. La amenaza real ha dejado de ser teoría, está aquí, en cada mirada perdida, en cada silencio de quienes no quieren ver, y sobre todo, en lo que tú estás empezando a comprender. Y mientras todo esto se despliega ante tus ojos, comienzas a sentir la gravedad de lo que nadie quiere admitir. La amenaza real no es un rumor ni un cuento antiguo, es una presencia constante, invisible, que se infiltra en la rutina de todos, y que solo unos pocos pueden percibir. Cada decisión de los que gobiernan, cada evento que parece aislado, encaja en un patrón que la mayoría jamás comprenderá. Tú, sin embargo, ya lo ves. Lo sientes en la vibración de la ciudad, en los gestos silenciosos de los que ocultan sus verdaderas intenciones, en las sombras que se alargan cuando la luz parece suficiente para engañarnos. El mundo tal como lo conoces se tambalea, y lo que parecía seguro empieza a resquebrajarse. Las profecías que se susurraban en textos olvidados, que muchos descartaban como metáforas o exageraciones, ahora se manifiestan con precisión inquietante. La caída de la civilización, los conflictos que surgen de la nada, los desastres que nadie puede explicar del todo, son piezas de un rompecabezas que parece diseñado para mostrar que nada es casualidad. Y tú estás aquí, observando antes de que la mayoría despierte, sintiendo un escalofrío que recorre la espalda, entendiendo que cada segundo cuenta, que la inacción tiene un precio que aún no alcanzamos a medir. Es difícil aceptar la magnitud de lo que ocurre. La dualidad de la alma se revela en cada esquina. Lo que quieres creer, lo que te han enseñado a confiar, se enfrenta con lo que realmente está sucediendo. El control de la mente, las manipulaciones silenciosas, el mal invisible que mueve hilos sin que nadie lo note, todo se conjuga para recordarte que la verdad no es cómoda y que su precio siempre es alto. Pero también te muestra que estar despierto tiene su recompensa, ver antes de que la mayoría siquiera sospeche, comprender los signos que se ocultan a plena vista, y tener la oportunidad de reflexionar, de actuar, de preparar el espíritu. Y justo cuando crees que comprendes el alcance de lo que sucede, aparece otra capa de misterio. Algo que incluso los documentos, las estadísticas, las profecías y los testimonios no logran explicar del todo. Es un vacío que invita a preguntarse, ¿hasta dónde llega el control y quienes realmente tiran de los hilos? La sensación de peligro inminente se mezcla con la certeza de que solo unos pocos pueden interpretar las señales, y que tú eres parte de ese grupo privilegiado y a la vez condenado por conocer más de lo que deberías. No es miedo gratuito. Es una alerta, un llamado silencioso a percibir la realidad más allá de la superficie. Cada señal que ignoras, cada detalle que descartas, te acerca un poco más al momento en que todo podría revelarse de golpe. Y aunque la mayoría continúa en su rutina, tú sabes que algo está por romperse, que el caos que parece lejano ya toca a la puerta, y que solo la atención plena puede salvarte de ser arrastrado por su corriente. El precio de la verdad nunca ha sido bajo. Lo has sentido en tu corazón, en la incertidumbre de cada día, en la mirada de quienes parecen normales pero esconden secretos. Cada evento, cada coincidencia aparente, cada gesto público de los líderes esconde un significado más profundo, una consecuencia que solo los ojos atentos pueden prever. La civilización tal como la conoces camina hacia un precipicio que la mayoría ni siquiera ve, y tú ya estás en el borde, sintiendo el viento de la transformación. Y mientras reflexionas sobre esto, hay un recordatorio que no puedes ignorar: no todo lo que se ve es real, y no todo lo que ocurre es azar. Lo que parecían historias aisladas se entrelaza en un tejido más oscuro, más profundo, que incluso este relato apenas empieza a mostrar. Cada paso que das en tu conciencia, cada pregunta que te atreves a formular, te acerca a comprender que hay algo más allá de lo que las palabras pueden capturar. Algo que permanece oculto, esperando, y cuya revelación completa nadie puede anticipar. El precio de mirar, de escuchar,
de entender, es estar consciente de que la amenaza no descansa. Y en esa conciencia, surge la pregunta que nadie quiere enfrentar: si todo esto continúa, y si los signos se cumplen tal como advierten las escrituras antiguas, ¿qué será de los que ignoran la verdad? Tú ya sabes que no puedes volver la vista atrás, que cada instante que pasa es un fragmento de un destino que ya comenzó a desplegarse. Y en ese instante, la sensación de incomodidad se vuelve parte de ti, un recordatorio de que el relato que estás viviendo no termina aquí, que aún queda más por descubrir, más sombras por atravesar, más verdades que enfrentar. Y entonces, con el corazón latiendo más rápido, con la certeza de que la realidad que percibes es solo la superficie, queda una última frase que conecta todo: si esta historia te conmovió de alguna manera, entonces ya sabes qué hacer. Porque lo que acabas de ver, sentir y comprender no es solo un relato, es un espejo de lo que podría estar por venir, y un recordatorio de que la vigilancia, la reflexión y la conexión con quienes entienden lo mismo que tú, son la única forma de no perderse en la oscuridad que se avecina. Y si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti también percibe lo que otros ignoran. Sientes la verdad latiendo bajo la superficie, y sabes que no es casualidad que estés aquí ahora. Por eso, antes de seguir, te propongo algo: deja un comentario con una frase que sientas que conecta con esta historia, algo como "estoy contigo hasta el final" o "este mensaje era para mí". Será un gesto pequeño, pero poderoso, un recordatorio de que no estás solo, de que hay otros que también ven lo que muchos prefieren cerrar los ojos. Si esa sensación de pertenecer a este grupo secreto te mueve, deja también un like. No es solo un clic, es tu manera de decir que estás despierto, que quieres seguir descubriendo lo que pocos se atreven a mirar. Es nuestra forma de mantener viva la conexión, de que este canal siga revelando lo que otros intentan ocultar, y de asegurarte que cada historia, cada señal, cada misterio, tenga un espacio donde pueda ser compartido y comprendido. Y no pares aquí. Hay un video al lado que complementa exactamente lo que acabamos de ver. Haz clic y continúa conmigo por allá, porque lo que viene, aunque oculto, es igual de urgente, igual de necesario, y solo quienes se atreven a seguir adelante entenderán el verdadero alcance de lo que está pasando. Cada comentario, cada like, cada instante que decides mirar más allá, es un acto de conciencia. Así construimos un espacio donde la verdad, aunque incómoda, puede ser comprendida. Y tú ya formas parte de eso.